En esta ocasión vamos a estudiar sólidos y fluidos, pero antes de comenzar a estudiar específicamente los sólidos, recordemos que de manera cotidiana nosotros distinguimos tres estados claramente: el líquido, gaseoso y el sólido. El agua es muy común en nuestra vida diaria, ese es el estado líquido. El estado sólido son todos los objetos que tienen una forma definida. Y el estado gaseoso, pues son partículas que utilizan el espacio disponible. Tienen libertad de movimiento y llenan el espacio disponible que tengan. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta cantidad de gas y lo ponemos en un recipiente más grande, entonces adopta el volumen del recipiente más grande, pero sigue siendo la misma cantidad de materia, por supuesto. Bien, en el caso de los sólidos, los átomos que conforman al sólido tienen posiciones relativamente fijas. No son fijas del todo, porque generalmente tienen cada átomo un pequeño movimiento de vibración o de oscilación. Podemos pensar a nivel de átomos que un sólido está compuesto por partículas que están unidas por resortes, tal como esta imagen que pueden ver en la figura 9.1, y en realidad tienen un pequeño movimiento alrededor de una posición fija, pero es un movimiento pequeño alrededor de esa posición, por supuesto. Bien, entonces enfoquémonos primero con los sólidos, en los cuales las posiciones relativas de los átomos es casi siempre la misma. Hay pequeños movimientos alrededor de la posición de equilibrio de cada átomo. Bien, pero nuestro enfoque es más macroscópico. ¿Qué es lo que sucede con un sólido desde el punto de vista macroscópico, no microscópico? Bien, entonces debemos de preguntarnos cómo responde un sólido cuando se le aplica una fuerza. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, por ejemplo, en el área de la salud, los huesos están sometidos a cargas, a fuerzas que pueden producir deformación de los huesos, inclusive rotura. Entonces es importante saber cuál es qué capacidad tiene un hueso o qué tolerancia a fuerzas antes de que ceda y se quiebre. Bien, entonces comencemos con este concepto, el esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza aplicada entre la sección. La sección es el área transversal. Y las unidades, recordemos que la unidad de fuerza en el sistema internacional es Newton y de área es metro cuadrado. Un Newton sobre metro cuadrado. Esa es la unidad para esfuerzo en el sistema internacional. A esto también se le suele llamar un pascal, a este cociente. Bien, cuando nosotros aplicamos una fuerza, dependiendo de cómo se aplique la fuerza, el hueso o el sólido en general se puede deformar. Y en ese caso, pues podemos medir esa deformación mediante un cambio de longitud. L menos L sub 0. L sub 0 es la longitud inicial y L es la longitud final. A eso es lo que se le llama la deformación. Entonces no olvidemos, la deformación es el cambio de longitud. Ahora,
si nosotros dividimos el cambio de longitud entre la longitud inicial, eso viene siendo como un cambio relativo y a eso le vamos a llamar deformación. Entonces, la deformación entre la longitud original, eso nos va a dar la deformación. O sea, el cambio de longitud entre la longitud original les da la deformación. Aquí lo podemos observar gráficamente. Miren, aquí está esta barra. La sección transversal es A. Aplicamos una fuerza que va longitudinal a la varilla y esto provoca que se deforme la varilla, o sea que se cambie su longitud. Entonces el cambio de longitud, que es este delta L que pueden observar, entre L sub 0, que es la longitud inicial, eso nos da la deformación y no tiene unidades. No tiene unidades porque es un cociente de dos longitudes. Bien, cuando la fuerza es aplicada de esta forma, se dice que tenemos un esfuerzo de tensión. En este caso, un esfuerzo de tensión tiende a producir que la varilla se alargue. En este caso, cuando las fuerzas van hacia el interior, entonces la varilla tiende a comprimirse. Por eso se le llama un esfuerzo de compresión. Un esfuerzo de compresión. Igual, cuando hay un esfuerzo de compresión, tenemos un cambio de longitud entre la longitud inicial y eso pues nos va a dar entonces la deformación. Bien, entonces definamos una nueva ecuación. El esfuerzo, que ya sabemos, ¿verdad?, cómo se define, es igual al módulo de elasticidad por deformación. ¿Qué es el módulo de elasticidad? Es una constante de proporcionalidad que nos da información de cómo responde ese material cuando es sometido a esas fuerzas, ya sea de tensión o de compresión. Y el módulo de elasticidad, que es la constante de proporcionalidad, es el esfuerzo entre la deformación. Ya habíamos definido lo que es deformación, delta L entre la longitud inicial, y el esfuerzo, recuerden, es la fuerza entre el área. El área es la sección transversal. Ahí tienen. Bien, ahora pongámosle nombre a las cosas. Como ustedes pueden ver acá, este es el esfuerzo, fuerza entre área, delta L entre L sub 0 es la deformación, y la constante de proporcionalidad se le llama módulo de Young. Módulo de Young. Si despejan para que quede solo el módulo de Young, entonces el módulo de Young es fuerza entre área, entre la deformación, que es delta L entre L sub 0. Miren qué interesante esta gráfica, nos muestra qué es lo que sucede con los materiales, con cualquier tipo de material. Si nosotros le aplicamos una tensión o una compresión al material, entonces el material tiene una respuesta lineal hasta cierto momento, hasta aquí, hasta cierto instante. De este punto en adelante, el material ya no tiene un comportamiento lineal. Y si nosotros seguimos aumentando el esfuerzo, entonces el material va a llegar a un límite en donde se puede fracturar. Entonces este límite lineal, ¿verdad?, aquí en este punto nosotros podemos hacer predicciones muy fácilmente y acá ya la deformación deja de ser lineal y si se sigue con el esfuerzo puede fracturarse.
Esto es lo que se le llama el límite elástico, aquí, donde deja de ser lineal. Aquí tienen algunos valores para módulos de elasticidad de diversos materiales. O sea, el módulo de Young, recuerden, aquí está definido. Esto de acá. Experimentalmente se obtienen estos valores. Miren el hueso. Un hueso de un extremo de, por ejemplo, una pierna. Puede aguantar hasta una tensión de 1.5 por 10 a la 10. Una fuerza de un módulo de ion de compresión de 9.3 por 10 a la 9. Y aquí hay otros materiales. Bien, el módulo de Young, no olvidemos, lo vamos a utilizar cuando tengamos fuerzas de tensión o de compresión. Por ejemplo, en varillas o un hueso que se puede modelar como una varilla. Ahora vamos a ver otros módulos. Módulo de corte y módulo de volumen. Si ustedes tienen un libro y aplican una fuerza tangente, tal como se muestra aquí en la figura, entonces el libro tiende a deformarse. Esto que se nota acá, phi, es una deformación en la dirección de la fuerza, que es tangente. Entonces, en ese caso hablamos de un módulo de corte. Cuando tenemos una fuerza que es aplicada, por ejemplo, en una cara. Se ve claramente la diferencia. En el módulo de Young, la fuerza era aplicada a tensión o a compresión. Aquí es aplicado sobre una cara tangente. Y eso provoca que se deforme de esta manera. Bien, para el módulo de corte, debemos de tener claro que es cuando se aplica tangente a una cara, tenemos esto. S, que es el módulo de corte, es igual a F entre A entre X entre H, donde X entre H es phi. Esto que se deforma lateralmente. Igual, este va a tener unidades de Newton sobre el metro cuadrado. Ahora, ¿qué cosa es H? ¿Qué cosa es X? Eso lo pueden ver aquí fácilmente. X es lo que se deforma tangente y H es la altura que tiene la pieza. Entonces, ese cociente no tiene unidades. Ese cociente viene siendo la deformación y F entre A es el esfuerzo. Muy bien. Ese es el esfuerzo de corte. Y tenemos cuando hay un cambio de volumen, cuando es aplicada fuerzas en todas las caras del objeto. Por supuesto, aquí se va a deformar en su volumen completo. Cuando la deformación es volumétrica, entonces hablamos de módulo de volumen. Y el módulo de volumen es B. Sería F entre A entre el cambio de volumen entre B sub 0. Recuerden que la parte de abajo siempre es la deformación. Es la deformación. Delta B entre B sub 0. En el caso anterior era X entre H. En el caso del módulo de corte. Muy bien. De esa manera nosotros podemos caracterizar cómo responde un sólido cuando se le aplican fuerzas.